Buenas tardes, mi nombre es Susana Cañete, estudiante de la carrera de Psicología Universidad UNIAC y paso a presentar mi mapa conceptual de la asignatura Fundamento Estadístico. Algo muy importante a lo que nos llevó a la asignatura es a reconocer la importancia de la estadística de las ciencias sociales y de qué herramienta nos provee, que espero poder contestar en mi mapa a presentar a continuación. La estadística es una ciencia en donde su finalidad de estudio se basa en qué hacer con una información recogida de una investigación. La guía de cómo debe emplearse la información aporta métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir y analizar los datos. Y al final de la investigación ayuda a decidir respecto de los datos analizados. En las ciencias sociales la estadística actúa muy participativamente, donde su uso permitirá entender comportamientos, procesos y fenómenos individuales y sociales, con la particularidad de tomar distancia de aquello que se estudia, en donde no solo analiza individuos en forma aislada, sino que lo hace en forma agregada, pudiendo ser grupos de personas de determinada edad, clase social, nivel de educación, hábitos, patologías, entre otras. Hace comparaciones, busca similitudes y diferencias. Participa en diversos campos, en los cuales, por nombrar algunas, podemos decir en la economía, en la sociología, en la psicología, en la política, por nombrar solo algunos, mostrando preferencias, tendencias, opiniones, trabaja en las escalas de test y otras herramientas, por ejemplo, como lo hace en la psicología, en donde ayuda a cuantificar diversos aspectos del comportamiento humano. Bueno, explicar también su importancia como nexo en cualquier investigación científica, en donde lo que hace es formar un nexo común que presenta la mayoría de las investigaciones, en donde se requerirá un tratamiento de datos, una interpretación y una predicción. El estudio estadístico cobra una especial importancia cuando realizamos cualquier investigación, ya que al existir una mala interpretación de los datos puede provocar una consecuencia errónea en una investigación esperada. En el recorrido de la asignatura conocimos los tipos de estadística, como lo es de la estadística descriptiva y la estadística inferencial, y en qué se ocupa cada una. Antes de explicar esto, me gustaría hablar de algunos conceptos importantes de ver y definirlos, como por ejemplo, qué es la población, un conjunto de elementos que comparten características en común, lo que es la muestra, como un subconjunto de dicha población, unidad de análisis que será sujeto del estudio, en donde será muy importante la estrategia de muestreo, como el procedimiento por el cual se obtiene y de hecho de realizarlo correctamente se podrá lograr el objetivo de extraer conclusiones referentes al comportamiento de las variables elegidas para estudiar. Siguiendo con los tipos de estadísticas, tenemos por un lado la estadística descriptiva, que se ocupa de la recopilación de los datos, organización y posterior análisis, y por otro lado la estadística inferencial, que tiene por objetivo la estimación de parámetros poblacionales a partir de una muestra y de la prueba de hipótesis. La etapa de recolección de datos es muy importante y se relaciona con la elección de instrumentos adecuados, en donde las propiedades psicométricas y validez de ellos y confiabilidad pueden ser idóneas. Una vez recolectados los datos debemos reportarlos de una forma eficiente y ordenada, y para ello están las tablas y gráficos de la estadística, que son herramientas esenciales para complementar el reporte escrito de los resultados. Una vez que hemos recolectado los datos y organizado de distintas formas, surge la necesidad de resumir la información. Y ahí nos preguntamos cómo podemos hacer esto, y se logra a través del uso de medidas de posición, que son las que describen entre qué valores se distribuyen las observaciones. Aquí aprendimos acerca de las medidas de centralidad, lo que era la media, la moda y la mediana, y las de no centralidad, en donde están los percentiles, los deciles, los cuartiles y los quintiles. Esto también es muy importante, ya que podremos tener claridad de la distribución de los datos en estudio. También otras medidas muy importantes revisadas en esta asignatura fueron las medidas de dispersión, que indican los valores en torno a los cuales se distribuyen los datos. Nos permiten ver si están concentrados o bien dispersos. También está la posibilidad de revisar la variabilidad de los grupos que se estudian, que pueden evaluarse a través del recorrido. Ahí tenemos la varianza, la variación estándar, como coeficiente de variación, en donde este último permite realizar comparaciones entre grupos, en donde se realizaron mediciones de las variables distintas. Con esto podemos ver el gran aporte de la estadística descriptiva en una investigación. Ahora pasando a lo que es la estadística inferencial, indicar que el objetivo de esta es realizar generalizaciones de la población a partir de una muestra, a través de la estimación de parámetros y el contraste de hipótesis. Definición importante aquí, la hipótesis, que es una afirmación de una población con el propósito de poner a prueba, es decir, de ser verificada, la cual podrá ser, lo cual se hará usando los datos que vienen de la muestra. En el análisis estadístico aquí consiste en plantear hipótesis y luego las pruebas estadísticas o pruebas de hipótesis que nos llevarán finalmente a determinar si una hipótesis planteada es verdadera o falsa. La inferencia estadística aquí permitirá tomar decisiones a partir de ella respecto del valor de un parámetro.
El procedimiento de una investigación respecto a esto es que se plantea la hipótesis nula, donde se asume un valor para este parámetro, también la hipótesis alternativa, que es opuesta a la hipótesis nula, un nivel de significación determinado por el investigador, que le permitirá inferir sobre él para finalmente, de acuerdo a esto, decidir si se rechaza o no la hipótesis nula, de acuerdo con el estadístico de contraste y su comparación con la región crítica. Las pruebas aquí más comunes a usar son las pruebas T, para comparar dos o más grupos, y cuando son dos o más grupos es más eficiente utilizar el ANOVA. Ahora, para aclarar más, decir que tenemos por un lado las pruebas de hipótesis paramétricas, cuyo objetivo es estimar los parámetros de las poblaciones, como es la media de diferencias de medias, de proporciones, con pruebas de t-Student y correlación de Pearson, y las no paramétricas, que estudian otros modelos estadísticos donde la distribución no se ajusta a lo que se conoce como criterios paramétricos, es decir, cuando la distribución no es normal. Tenemos aquí pruebas como lo que vimos de la correlación de Spearman, chi cuadrado, coeficiente de Kendall. Finalmente, en la asignatura revisamos las pruebas de asociación, que son aquellas que nos permitirán conocer en qué se relacionan cierta serie de datos y evaluar si esta asociación es estadísticamente significativa. Estaría aquí por nombrar pruebas de análisis de regresión y correlación lineal. Bueno, para finalizar, resumir y decir que los métodos estadísticos abarcan toda la etapa de la investigación, desde el diseño de la investigación hasta el análisis final de los datos. Podemos distinguir tres grandes etapas, entonces: diseño, planteamiento y desarrollo de las investigaciones. Descripción, lo que es resumen y exploración de los datos. Inferencia, finalmente, que son las predicciones y la toma de decisiones sobre las características de una población en base a la información recogida en una muestra de la población. Bueno, sin duda el conocimiento estadístico es muy importante, lo que nos hace afirmar que si es tan necesario para describir, es concluyente para aquel que es investigador en un rol participativo en la ciencia. Ha sido muy interesante esta asignatura y fundamental. Concluyo, bueno, con esto lo que fue mi mapa conceptual de esta asignatura, fundamentos estadísticos. Buenas tardes.